Hoy vamos a hablar lo que es propiedad intelectual en los videojuegos. Primero, hablar de que los videojuegos son una industria y esta industria está conformada por una organización formal y por varios elementos para que usted, el consumidor, pueda tener y conformar una experiencia emocionante, ¿no? Distinta y que se adecua a diversas etapas de la vida, las edades y las generaciones. Por supuesto, los videojuegos se han desarrollado en los últimos 50 años y han evolucionado para poder poner a disposición de un consumidor diferentes retos que producen estados de conciencia y también cuestionamientos para que pueda el usuario, el consumidor, retarse a sí mismo y, por supuesto, evaluar sus capacidades y sus habilidades respecto a los retos que le pone el videojuego. Por supuesto, eso no es una tarea fácil. Ahora, ¿en qué parte es donde entra el derecho de autor? El derecho de autor o la propiedad intelectual son aquellos mecanismos que te da la ley para que tú puedas conservar patrimonialmente tu derecho creativo. En un momento has creado algo original, ya sea artístico o ya sea tecnológico, y necesitas custodiarlo. Necesitas custodiarlo como parte de tu patrimonio, como en un sentido abstracto. Puede ser para que en un momento futuro eso te dé rédito o le dé un rédito patrimonial a tus herederos, o simplemente consista como la idea original y el momento creativo sea mantenido en el tiempo. Por eso es importante la propiedad intelectual en el momento en que se desarrollan las ideas. Por supuesto, los videojuegos son ideas, ¿no? Y todo nace a partir de un aparato conceptual que engloba varios elementos. Hay que admitirlo, las empresas responsables de la creación de videojuegos tienen como un soporte mucho capital. La capacidad de inversión y de organización formal produce de que el respaldo financiero para emitir estos productos sea bastante amplio y sea muy sólido. Lo cual no ha evitado de que los emprendedores y creativos independientes puedan ingresar en la plataforma para producir y para comercializar productos que quizás no estén a la altura de las grandes empresas, pero que sí consisten en ideas creativas válidas. No es importante diferenciar las repercusiones jurídicas empresariales respecto a la creación de videojuegos y también los emprendimientos individuales de los pequeños empresarios respecto a sus productos que están puestos a consideración. La industria del videojuego mueve cerca de 120 mil millones de dólares anuales. Y hay un ingreso promedio del empleado que trabaja en esta industria de $90,000 al año. Quiere decir que son $7,000 mensuales. Ese sería el más básico, el técnico más básico en la industria, ¿no? Sabiendo que hay estratificaciones y responsabilidades ejecutivas. Entonces, quiere decir que es una industria lucrativa. Pero para que sea lucrativa tiene que haber la participación de varios agentes y técnicos y especialistas que puedan configurar una industria y no solamente la idea creativa de una sola persona. Es necesario que participe un equipo. Entonces, obviamente, ante la participación de un equipo, queda la disyuntiva de individualizar y proteger las ideas que han configurado el desarrollo de este producto, y es importante empezar a estratificar quiénes son los que dan la idea principal y quiénes son los que desarrollan la idea final. Cuando la industria del videojuego empezó, eran muy importantes los logros, pero también insignificantes respecto al día de hoy.
¿no? Porque el día de hoy tenemos 100 horas de programación para el desarrollo de un juego, 25.000 líneas de diálogo en un guión y 7.000 efectos de sonido, y todos individualizados. Ni a Beethoven ni a Mozart se les hubiera ocurrido esas combinaciones. Respecto a los primeros videojuegos que utilizaban simplemente 2 movimientos, el día de hoy ya se puede emular el realismo del movimiento humano, y también las reacciones, incluso todas aquellas personalidades que puede tener un personaje de acuerdo a la psicología inversa que se maneja durante el proceso de jugar. Entonces, los desarrollos son bastante ambiciosos, hay mucho que se está descubriendo el día a día. Por supuesto que la inversión tiene que ser muy fuerte, porque el desafío del mercado es exigir mucho más al desarrollador del videojuego. Por supuesto, usted va a comprender cuando se encuentra en este estado de encierro que tener una distracción sana que ponga a trabajar sus neuronas y que pueda lograr que usted desarrolle ciertas habilidades, entonces es la importancia del videojuego. Claro que hay que poner énfasis en las diferentes categorías que existen de este producto y que no van a ser tomadas en cuenta de la misma manera respecto a la forma y el momento de su creación. Respecto concretamente a lo que es la propiedad intelectual, el convenio de Berna ha previsto en su artículo 2 una base sólida para la protección de los videojuegos, pero bajo el derecho de autor. No es una situación que contempla la propiedad industrial, sino solamente el derecho de autor. Se ve en esencia como una obra artística, considerando el entramado complicado empresarial y corporativo que reviste la creación de un videojuego. Para hablar de videojuegos, dentro de la concepción moderna tenemos que explicar que tienen 2 partes principales, 2 elementos principales. Uno, lo audiovisual, que son las imágenes, las grabaciones en video y los sonidos, la cinemática. Y por otro lado, el software, que es la gestión técnica de los elementos audiovisuales para que exista la interactuación con los elementos del juego. Es el catalizador, porque sin la gestión de este sistema computacional, de esta inteligencia técnica detrás de la programación, no podría existir un videojuego. Entonces, hay 2 elementos que se combinan de una manera misteriosa y técnica para dar lugar a este producto tan atractivo. Entonces, es el momento de explicar cuál es la disyuntiva en la propiedad intelectual del videojuego. Porque si estamos considerando que es una obra artística en sí, puede ser una obra artística, pero también es un producto empresarial. Entonces, ¿cómo lo va a considerar la propiedad intelectual? ¿Como un derecho de autor, simplemente? ¿O también como el desarrollo de una marca, una patente? ¿O si es que el derecho de autor es simplemente una acción artística, o también el desarrollo de ese software técnico lo desvincula necesariamente del campo del derecho de autor? Entonces, la misma OMPI tiene esa disyuntiva, ese debate para adecuarse al régimen jurídico. Entonces, muchas legislaciones en el planeta han desarrollado el entramado jurídico por su cuenta. Y como ejemplo principal está las legislaciones de Argentina, de Brasil y de Uruguay, que ya han configurado y han tipificado cierta legislación de propiedad intelectual para los fabricantes de videojuegos. En este sentido, estas legislaciones que tienen cierto grado de desarrollo, por ejemplo, Estados Unidos,
El año 2011, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que los videojuegos pertenecen al grupo de expresiones artísticas tradicionales, liberando de por sí toda la carga que contiene la parte técnica al ser solamente un producto de software. Entonces, según el Tribunal Supremo, los videojuegos necesariamente entran en la categoría de los libros, de la música, del teatro y de las películas. Entonces, de esa manera les corresponde este tipo de protección. No es una protección corporativa de una marca, de una patente, sino es la protección de una obra artística. Tenemos que explicar bien claro el modo en que se constituye esta protección. Para entender, tenemos que disgregar los elementos del videojuego. Entonces, tenemos que estratificar en elementos creativos. Los elementos creativos, de acuerdo a unos académicos, son los siguientes. Primero están los elementos de audio. Los elementos de audio son composiciones musicales en esencia, donde participan obviamente músicos, artistas que ya tienen grabaciones o artistas que componen obras originales. En este sentido hay que ser muy claros, o sea, el artista está componiendo una obra original para el producto o la obra ya es original y es adquirida por los desarrolladores del producto. Por supuesto, igual vienen las grabaciones de sonidos, las voces que pueden ser de artistas reconocidos. Está de moda contratar a actores que prestan su imagen o solamente el tono de voz para que pueda desarrollarse un personaje. Eso implica que también la imagen del actor, el tono de voz, está protegido por un derecho de propiedad intelectual. Los efectos de sonido importados no siempre son desarrollados por la misma empresa. Tiene que adquirir ciertos efectos de sonido para poder desarrollar su producto. Igualmente, los efectos internos son desarrollos de otras empresas, los cuales hay que adquirir previo pago de licencia o adquisición de derechos. Luego tenemos los elementos de video, que son imágenes fotográficas, y cuando hablamos de imágenes fotográficas también resultamos en un producto elaborado de manera profesional, no improvisada. Quiere decir que se contrata un especialista. Este especialista conseguirá el producto adecuado en base a criterios técnicos, a una cierta experiencia. Por supuesto, ese producto no es gratuito. Entonces, ahí es donde tiene que entrar una consideración especial sobre la contratación de este producto y la elaboración. Por supuesto, también otro elemento es la captura digital en imágenes en movimiento, tecnología que, si bien es accesible, requiere una enorme cantidad de inversión capital que por el momento en Bolivia está disponible, pero para otras empresas. En este aspecto, la captura digital de imágenes en movimiento representa un proceso totalmente tecnológico, con la ayuda de computadores especiales y de tecnología que estaba aplicada originalmente al cine. Sin embargo, ahora esa tecnología, junto con la inteligencia artificial, está aplicada en el desarrollo de videojuegos. Las animaciones también corresponden a un trabajo técnico especializado, largo, tedioso, difícil y que implica el reconocimiento de técnicos que trabajan aplicando esta tecnología o este conocimiento para desarrollar secuencias de movimientos por personajes inanimados. Y por supuesto, el texto no solamente es escribir en la computadora, sino también saber colocarlo, saber diagramarlo y ponerlo en una presentación adecuada. Por tanto, todas estas especialidades entran dentro de lo que se llama
los elementos de video. Y dentro de un campo meramente técnico, el código fuente, source code y object code, son los elementos que corresponden a la programación, al software, al manejo técnico y especializado de los programadores en computación. En primer lugar está la arquitectura de programación del videojuego, cuya denominación técnica es Primary Game Engine, que es básicamente la base sólida, el entramado, todo el cimiento de la estructura, que es básicamente algoritmos y código de programación muy técnico, muy complicado, muy específico, lo cual la distancia totalmente de la parte artística. Para ello, la participación del técnico es esencial. Sin la participación de ese técnico, el manejo de lo artístico sería imposible. Añadidos a esta arquitectura está el código auxiliar, que viene a ser un desarrollo totalmente específico que llena los vacíos que existen durante la programación y obviamente no lo va a desarrollar 100% el productor del videojuego, sino también va a acudir a subcontratar los servicios de otras empresas que desarrollan estos servicios, como para hacer el embellecimiento de la estructura. Ahí están los trabajos realizados por terceros y subcontratos denominados plugins, que son básicamente los productos residuales que ponen en movimiento todo aquel entramado, aquella estructura que se realiza durante la construcción del programa principal. Es importante establecer que todo ello se registra de manera individual. Todo este proceso especificado en partes individuales, tanto la parte visual como el sonido, la programación, son procesos individuales que pueden registrarse individualmente ante el desarrollo del producto. Y podemos ponerlos en esas categorías. Sin embargo, hay otros registros también que se logran de manera individual y que son parte orgánica del videojuego. Estamos hablando de elementos súper importantes, como por ejemplo el guión del videojuego hecho por escritores o por artistas que manejan la palabra escrita para que tenga una cierta estructura, una cierta lógica. El argumento y otros trabajos literarios también pueden desarrollarse por separado y registrarse, por supuesto, de manera individual. Y otro elemento más, los personajes pueden ser registrados de manera individual y pueden consistir y constituir una franquicia aparte de lo que es la historia y de lo que es el argumento y de lo que es la literatura del videojuego. Asimismo, se registran de manera individual las coreografías y las pantomimas que se hacen durante la captura de imágenes digitales. También pueden registrarse porque consisten en trabajos de artistas, de bailarines, de luchadores o de deportistas que están prestando los movimientos individuales de su cuerpo para poder desarrollar la idea. También tenemos el registro de los mapas o de los conceptos que se hacen para crear una geografía dentro de un videojuego. Igualmente están los trabajos de arquitectura que se necesitan para construir todos estos escenarios donde se desarrolla la acción del videojuego. Aparte de todo eso, tenemos los diseños de señalética, los logotipos, los signos distintivos, las supuestas marcas, las empresas que están en el mundo ficticio del videojuego. Ahora, como ustedes pueden analizar, se trata de todo un enorme equipo de trabajo multidisciplinario que comienza a coordinar entre sí para poder desarrollar este producto. No es fácil, no es sentarse frente a una computadora con un escáner y desarrollar el videojuego. Son horas y horas de trabajo bajo mucha intensidad y presión y con un presupuesto
que por más grande que sea, resulta ser limitado ante tanta participación y la contratación de agentes externos, ¿no? Un equipo de producción de un videojuego, aparte de ser multidisciplinario, o sea, encierra una gran cantidad de responsabilidades en un nivel ejecutivo y en un nivel técnico. A ello lo vamos a llamar el equipo de producción. El equipo de producción está conformado principalmente por los productores, que son las cabezas ejecutivas del proyecto y quienes son los que disponen y el manejo del financiamiento y también la forma de desarrollo de las etapas de la producción. Ellos van a coordinar el trabajo de todos los técnicos que están realizando el producto. En este caso tenemos a el equipo de diseñadores, que son los que desarrollan el contenido, los niveles, la literatura, los sistemas, los técnicos, la interfase, ¿no? Y la creatividad que está detrás de la consideración total del producto, ¿no? Ellos son los que coordinan el trabajo de los guionistas, los dibujantes y el desarrollo de los storyboards para el videojuego. También tenemos un artista visual de la estructura, que es básicamente un coordinador general que va encajando el movimiento de todos los equipos a través de un lineamiento. Hay una sola línea, una sola estructura que debe seguirse con coherencia, y ese va a ser básicamente un anclaje a todo el trabajo artístico respecto al funcionamiento de la parte técnica. Ahí también entra el ingeniero programador, que básicamente es un coordinador de todo el trabajo de programación y que se sigue a lo largo de todo el proceso. No puede fallar el trabajo de él, porque en su cabeza, mientras están desarrollándose la parte artística, tiene que desarrollarse el código que va a manejar todito el programa de computadora. A la par también está este diseñador de audio, que es un productor que se compromete en mezclar lo que es los efectos de sonido, las voces, la cinemática combinada y la música. Entonces, este productor es muy especializado, por lo que se tiene como experiencia. El diseñador de audio ya ha participado en producciones grandes de cine y es un ingeniero de sonido que también maneja procesos de grabación. Por tanto, no puede sentarse e improvisar con un programa de bits, de 8 bits, los sonidos que va a manejar un videojuego. O sea, sí es una persona muy especializada. La autoría es difícil de determinar. La autoría no puede decirse es de la empresa, es de los dueños de la empresa, es de los que han concebido la industria. No, la autoría implica que cada fase que se ha explicado precedentemente de forma independiente. Entonces, la autoría puede ser reconocida por registros independientes de los derechos. Entonces, representando todo el producto en conjunto, la autoría puede adquirirse por fases y puede resultar en una inversión muy grande de la empresa. Por tanto, debería manejarse que la autoría en conjunto representa el esfuerzo individual y colectivo de todos los que han consolidado el producto. La autoría empieza desde la creación artística al entramado conceptual y técnico del software, y por supuesto a la consolidación de los sonidos, las imágenes y los elementos hasta corporativos que configuran el producto final, ¿no? No es que vamos a ir registrando cada proceso, porque resultaría en mucha mora y mucha carga para el desarrollador. Entonces, yo creo en un momento dado que el proceso de creación estaría consolidando los derechos creativos como un producto final, indiferentemente de que cada etapa representa un producto creativo individual que ya tiene valor patrimonial per se. Entonces, ahí es donde comienza el problema, y el artista o el desarrollador se ve vulnerado en
uso y el aprovechamiento de sus derechos intelectuales. Es importante explicar de que la empresa que lanza el producto, no tiene nada que ver con el proceso de desarrollo del producto. La marca simplemente da el soporte y la estructura para que el producto se base en la imagen de la marca para poder ser comercializado. No, es indiferente la marca del proceso creativo del producto, ¿no? El producto, si bien es un objeto de comercio y que la marca se beneficia en el comercio de ese producto, que es cierto, se dan entre ambos una dosis de reputación, porque si el producto es bueno, la marca crece. Si el producto es malo, la marca desaparece, ¿no? Y hay hasta marcas muy reconocidas que se han arriesgado con un producto o han subestimado al consumidor y después han tenido que retractarse o en su caso desaparecer. Entonces, podría ser que en esencia dos marcas que compiten entre sí lancen un mismo producto, ¿no? Como por ejemplo los juegos de guerra o los juegos de rol, ¿no? Que son un mismo producto, se mantienen en esencia bajo las mismas características, pero por la reputación de la marca o por el proceso de marketing desarrollado por la empresa, podría tener mejor aceptación un producto por esa misma razón. Ahora es indiferente, en el mundo de los videojuegos el producto habla por sí mismo y es la marca la que se beneficia. No todos los productos son iguales y hay categorías de videojuegos. Es importante resaltar el lugar donde se encuentran los diferentes productos para poder identificar el mercado y también las capacidades de inversión que tiene el desarrollador. Primero está la consola. La consola es un hardware especializado, es delicado, es patentado, es caro. Las empresas que desarrollan la consola son empresas que dirigen toda su inversión a un producto que va a ser exclusivo, ¿ya? Y el producto en sí es dedicado, no puede expandirse el producto, no puede compartirse, es un producto cerrado. La consola dedica toda su atención al desarrollo de un hardware dedicado y por supuesto a un software exclusivo. Y el sistema está controlado por los titulares de la propiedad intelectual. Entonces la consola es un producto caro y es un producto que demanda mucha inversión y mucho cuidado. En otra categoría está la PC. La PC es un sistema abierto, ¿ya? Y se maneja a través de diferentes sistemas operativos como el Mac o Windows o Linux, pero no hay un único titular y la plataforma está abierta y las ventas se pueden hacer por canales digitales o de manera libre y los costos son variables, la inversión no depende del desarrollo de un sistema único. Entonces la PC es un sistema abierto, es más asequible y los productos pueden comercializarse más fáciles. Y por último tenemos el móvil, el teléfono móvil, la tablet o todo aquel acceso individual que tenemos disponible, todos nosotros, ahora es mucho más masivo. Por tanto, el acceso es social, es ilimitado y tiene mayor expansión. Y por supuesto, el desarrollo de productos para el móvil es más barato, es más accesible y depende mucho de la imaginación del gestor o del productor del producto. En la actualidad tenemos a muchos productores y editores que desarrollan productos para PC y para móviles que no se encuentran de ninguna manera en estadísticas y tampoco hay un registro de las inversiones y de los métodos y recursos que utilizan para sus productos. Entonces el mundo es muy grande
para este tipo de desarrolladores que apuestan a su producto sin importar si el mercado lo recibe. A veces es una apuesta demasiado grande a pérdida y largan el producto en internet y a ver quién se aficiona o si tiene éxito, si el éxito es pasajero o si el éxito le permite crear una franquicia o conseguir un financiamiento para desarrollar su producto más grande. Entonces, una buena forma de crear un acceso a la gran plataforma es lanzarlo por el sistema PC. Ahora, con los móviles es mucho más amplio, pero más limitado el producto, porque los productos que realmente tienen cierta calidad tienen su costo. Por lo general el usuario masivo no va a pagar ese costo, y aquellos que recurran a esta inversión en un juego en la categoría de móviles van a tener que encontrarse en cierto momento con obstáculos, ya sea son los anuncios por internet o simplemente que la actualización demanda una inversión, un pago, o que el producto es muy malo y que prefiere desinstalarlo de su teléfono en vez de continuar o invertir para seguir jugando. Entonces aparece este concepto para no destruir estas plataformas móviles que se llama el freemium, que son los juegos gratuitos o libres. La idea del freemium es monetizar el producto. En algún momento, si el juego es atractivo, si es popular o logra cierta popularidad en el tiempo, va a monetizar el producto. O sea, quiere decir que va a adquirir cierto valor patrimonial en internet y los usuarios estarían dispuestos a pagar por tener el producto de primera mano, el producto mejorado o el producto premium. Entonces, en esencia, lanzar un producto libre es para que el consumidor lo escoja y lo elija y lo popularice y lo comparte en redes, y de alguna manera así los creadores tengan ese rédito esperado. Es también una apuesta muy grande porque son horas de trabajo, son inversiones que se hacen, porque ponerlo en una plataforma para su distribución no es gratuito. Entonces, el tema con estos juegos es que los creadores descuidan mucho su propiedad creativa, y puede ser que el juego libre esté disponible sin su registro intelectual, y que en un momento, cuando obtenga éxito, otra empresa u otra persona puede registrarlo el producto como suyo y expropiar los beneficios de la monetización que podría tener este producto. Por eso es importante que, pese a las buenas ideas y a la ambición que puede tener el desarrollador, tiene que estratificarse en ciertos elementos para poder ingresar en la industria. Primero que nada, la creación de una organización en torno a objetivos, y uno de esos objetivos es registrar la creación, registrar la idea, registrar el arte, registrar el argumento, ¿no? El solo argumento registrado ya conviene hacer la génesis de toda esta idea que va a llegar a un producto. Después se accede recién a un financiamiento. Si el financiamiento es propio y es un esfuerzo privado, entonces obviamente los riesgos de perderlo solamente afectan al desarrollador. Si el financiamiento ya es a través de un crédito, es mucho mayor el riesgo que se corre. Por eso hay que pensarlo muy bien, qué cosa estoy emprendiendo, y también si lo voy a proteger debidamente antes de recurrir a un financiamiento. Por supuesto, para estos dos elementos se necesita un control de calidad. Entonces, el juego tiene que tener cierta calidad, el producto tiene que respetar las normas y también obedecer a un estándar. Así, el riesgo de someterlo al mercado es menor. Una vez lanzado el producto, se necesita de marketing. El marketing es un proceso que requiere de un esfuerzo particular y de una inversión aparte. No se puede solamente recurrir a lanzarlo y presentarlo en una plataforma a través de redes limitadas. El marketing necesita de un esfuerzo adicional. Ahora, el alcance no siempre es ilimitado.
El desarrollo y la fabricación de un proceso, de un producto, no es ilimitado. Está en manos de los desarrolladores emitir los esfuerzos de acuerdo a sus posibilidades. Y si hablamos de países en donde todavía se ven limitados en el desarrollo de estas industrias, hay que tenerlo muy claro. ¿Qué es lo primero que te debo hacer antes de sacar un producto denominado videojuego? El creador tiene que tener conciencia de que su producto puede ser fácilmente copiado, así como las aplicaciones de servicio que están disponibles de manera gratuita en los móviles. También los juegos que tienen cierta relevancia, que son populares, pueden ser copiados si se evidencia de que la propiedad intelectual no está debidamente avalada. No, el derecho de autor es el que protege a los videojuegos. Y en Bolivia el derecho de autor es un procedimiento muy fácil, muy sencillo, que usted puede acercarse a nuestras oficinas y cumpliendo las formalidades que son bastante simples y haciendo un depósito que no es muy caro, es más bien económico, usted puede conseguir el registro de todos sus procesos para poder tener registrado su videojuego. Pero no siempre el videojuego es el producto acabado, ya voy a ser muy enfático al respecto. El videojuego también es los procesos. Entonces, registre cada proceso antes de terminar su producto. Y así se asegura de que su derecho estaría debidamente consolidado. Finalmente, tenemos que cuidar los detalles, ¿no? Los hechos históricos para constituir los argumentos de un videojuego no violan la propiedad intelectual. ¿Ya? Las obras libres de propiedad intelectual, porque ya se ha vencido el término, no han sido reclamadas por los herederos de los autores, también están disponibles. No, las obras modernas no pueden ser usadas ni siquiera en argumento, ideas o personajes sin el permiso del autor. Por tanto, es muy difícil trabajar con obras modernas, como por ejemplo las obras que son populares o las que están de moda, el uso de superhéroes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no ceden los derechos debidamente, no se los puede usar. Las imágenes, las fotografías, las filmaciones o los productos que ya están consolidados como las películas, no se pueden usar sin el permiso del autor. Y asimismo los personajes, la cara, los rostros, la fama de los actores o de aquellos artistas que trabajan, no se pueden usar sin la respectiva autorización. Asimismo, la música, las composiciones, los sonidos y todos aquellos efectos que no están libremente disponibles en la red. Como está de moda agarrar y bajarse sonidos y después implementarlos. Hay muchos sonidos que están registrados y que el uso podría derivar en una acción legal y en el pago de indemnizaciones. Por ello es muy importante tomar estos elementos que son básicos para que usted pueda emprender esta odisea, esta aventura de crear videojuegos. No es simplemente sentarse, programar y crear una idea, sino también es darle todo un respaldo legal, ¿no? Que es ignorado. Lamentablemente nuestros técnicos ignoran la capacidad que se tiene de poder controlar cada momento creativo. No solamente el desarrollar el programa, la secuencia que hace posible hacer un videojuego, sino también crear la historia, registrar la historia, el argumento, los personajes y la forma en que se va a desenvolver toda la aventura que implica el producto. Entonces es importante reconocer el rol que representa la propiedad intelectual en la creación de los videojuegos. Vamos a ir desarrollando muchos más talleres y más cursos y más capacitaciones e inducciones a solicitud de las personas que quieran
que quieran y que deseen constituir este tipo de empresas. Es muy importante proteger la creación. Espero que hayan disfrutado y hayan aprovechado este conocimiento. Estamos para servirlos y, por supuesto, vamos a realizar este tipo de actividades en forma presencial una vez que todo regrese a la normalidad. Tengan ustedes muy buen día.